Muy buenas tardes. Volvemos al segundo bloque de Pauta Semanal. Juan Francisco Miranda y Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira analizamos el acontecer nacional y regional. En el primer bloque hablábamos de este segundo retiro del 10%, próximo a su segundo trámite que tiene que ver en el Senado. De aprobarse esta iniciativa, ya pasaría a ser ley si es que el presidente y el gobierno no deciden de alguna manera darle un veto a esta segunda ley de retiro del 10%. Pero también estábamos analizando los efectos que está teniendo en nuestra región. Somos Magallanes, yo diría que una de las regiones que ha estado más tiempo en cuarentena, al menos en la comuna de Punta Arenas, pero también otras comunas de la región lo están. Y los efectos se empiezan a sentir tanto de la movilización que han tenido muchas personas que han estado imposibilitadas de trabajar, imposibilidad de poder buscar su sustento. Y ahí donde hay un elemento en común es que las políticas han sido definidas, ¿cierto?, por una autoridad sanitaria con criterio nacional, y a rato cuesta entender que no se ha utilizado una mayor racionalidad. Y lo cierto es que vemos que esta cuarentena como que empieza a perder fuerza desde el punto de vista de que cada vez hay más personas que yo creo que están transitando por la ciudad. Es cosa de salir con permiso y uno se da cuenta que hay mucha gente. Y lo cierto es que todavía no tenemos una baja sostenida en los casos. Pero también a la situación sanitaria se ha sumado esta situación económica compleja, con pérdida de mucho empleo. Frente a eso quisiera preguntarle, Gabriel, Eduardo, Hernán, ¿qué puede hacer desde el punto de vista regional? Porque una cosa es esperar y dilatar y hacer oídos sordos de las situaciones que están afectando a muchas familias, y otra es quizá buscar un punto intermedio donde con mayor racionalidad. Yo daba el ejemplo de que hay actividades que perfectamente pudiesen incorporarse a las actividades que hoy día se están desarrollando, tomando las medidas. Como idea, así como el 25 de octubre se utilizaron los colegios para votar, con medidas de seguridad, distanciamiento, etcétera, próximo 29 vamos a tener una elección primaria también de las mismas condiciones. ¿Por qué no utilizar algunos establecimientos como para que las personas que elaboran productos, producen cosas, pudiesen establecerse como puntos de venta masivos, tomando las medidas de resguardo? Eso quizás no va a resolver los problemas de la mayoría de las personas que están con desempleo, pero sí le vamos a ayudar a generar espacios seguros para que puedan a lo menos vender parte de las cosas que están desarrollando. En eso, ¿cuál es la opinión que tienen, Eduardo? Mira, estaba riendo, voy a hacer una pausa. Estoy leyendo en Mole, hay un título que dice: Senador Navarro evoluciona y hoy por primera vez abrió los ojos. Me suena como un poco rara la editorial, porque puede tener una doble interpretación. Pero mira, al parecer las cuarentenas no están haciendo efecto en ninguna parte del mundo, o sus efectos son bastante precarios desde el punto de vista de los alcances que persiguen. Y está teniendo efectos, por otra parte, perjudiciales desde el punto de vista del desarrollo de las economías locales. Y hago la reflexión de que se acaba de hacer un plebiscito en este país donde mucha gente participó, un 65% de participación, y al parecer no tuvo mayores consecuencias desde el punto de vista de contagio o de pandemia, salvo algunas situaciones muy focalizadas, que en ningún caso agravaron la situación pandémica, y que hoy día inclusive uno podría decir que se están mostrando cifras que van bajando. Entonces uno podría perfectamente decir, si fuimos capaces de hacer un plebiscito tomando las consideraciones, los resguardos sanitarios de la gente, ¿por qué no se podrían hacer actividades que bajo las mismas condiciones permitieran, ¿no es cierto?, la aparición de estas economías de escala pequeña que hay me refiero a las ferias hortícolas, me refiero a las ferias artesanales, me refiero a una serie de otras actividades? Porque por lo demás, si uno hace cuenta de lo que está ocurriendo en la ciudad, hay mucho delivery, hay mucha gente que está saliendo a vender sus productos, ¿no es cierto?, haciendo uso de la normativa que permite eso. De manera que yo insisto nuevamente, este es un tema que tiene que ver lamentablemente con
famoso problema de la descentralización que todavía sigue siendo agobiante para las regiones. Si estas decisiones se tomaran en cada región, tomando en consideración las características propias, la cultura de la gente, la situación climática, porque acá los restaurantes no pueden sacar las sillas a la calle, como en Providencia, como en Vitacura. Entonces probablemente acá tendríamos soluciones mucho más cercanas y además podríamos irlas evaluando en el sentido, aumenta o no aumenta el contagio, aumenta o no aumenta la ocupación de camas críticas en los hospitales. De manera que, nuevamente, el problema que tenemos es el centralismo, es la decisión que toma un gobierno centralista, y todos los demás, por supuesto, y que no da cuenta de estas situaciones regionales. Yo diría que por ahí tendría que ir y tengo la impresión de que la autoridad regional no tiene la fuerza necesaria para poder golpear la mesa y de alguna forma, como yo lo escuché como yo escuché al intendente de la Araucanía, que está exigiendo, o sea, golpeando la mesa. Yo tengo la impresión que la autoridad regional acá no tiene esas capacidades y no las va a tener tampoco. Nuestra autoridad regional partió, la verdad, con una impronta bastante más desafiante, si se quiere, o un poco más empoderada, pero en el tiempo se fue diluyendo eso. ¿Cuál es la opinión de usted, Gabriel, como presidente de RN, respecto a este tema regional? Me imagino que hay un cuadro común en términos de identificar que claramente hay un nivel de centralismo en este tipo de decisiones que puede entenderse en una lógica de tener un esquema nacional, pero que con muy poco espacio para ocupar la racionalidad en la región. En eso, ¿espera un cambio de parte de la autoridad regional o simplemente ya en el fondo es parte de lo mismo que hemos visto durante todo el año? Que es parte de la arquitectura institucional. Ayer compartía con colegas presidentes regionales de Renovación Nacional y sufren de los mismos males nuestros. La verdad es que estamos en un momento distinto al resto del país por cifras. Las cifras van bajando, efectivamente, porque si comparas peras con peras, o sea, las últimas semanas, desde el cambio de estrategia, las cifras van efectivamente a la baja. Pero el dilema se produce precisamente en el hospital, en el uso de camas críticas, en el uso hospitalario. Ahí estamos muy al filo y seguimos dependiendo de las evacuaciones. Si no fuera por las evacuaciones, hubiésemos llegado al límite de esa capacidad y eso hay que cuidarlo de sobremanera. Y eso produce la tensión que tenemos hoy. Cómo reactivar, cómo pensar, siquiera en reactivar, mientras estamos en esa situación crítica, hospitalaria al menos. Esa tensión se pudiese resolver, yo creo que de forma muy acertada, algo planteaste, Juan Francisco, porque finalmente nos fuimos dando cuenta en el trayecto, y en eso ha sido voluntad de la autoridad actual, de que hay rubros que efectivamente no son peligrosos ni dañinos y se pueden y son esenciales. En algún momento me reía porque, claro, cuando hay mucho viento nos dimos cuenta de que cambiar vidrio era un rubro esencial, que la jardinería puede ser un rubro esencial, sobre todo entre roedores, bichos y todas esas cosas, y que pudiese funcionar sin tener mayor contacto, bajo ciertas medidas. La verdad es que los rubros sanitarios son esenciales, como lo planteaba el dentista, por ejemplo, porque aparte son profesionales que manejan este aislamiento de posibles contagios. Hay que buscar ese punto de equilibrio, seguir acercándonos a eso. Yo me cuestiono un poco de lo que se maneja un poco en la opinión pública, de que nos estamos poniendo en duda incluso hasta las ciencias. Estas cosas técnicas de repente se diluyen en la opinión de muchos, en la opinión de masas, sin querer cuestionar la muy válida opinión que muchos pueden tener de que, claro, la cuarentena extendida es dañina, pero entiendo de que este escenario ha sido el que nos ha permitido no tener mayores contagios, porque esta variable del contagio comunitario está súper aislado. Los contagios son clústeres familiares, tenemos que acostumbrarnos a ventilar las casas entre las medidas, porque nos estamos contagiando dentro de los propios hogares o en otro tipo de contacto social más cara a cara, cuando nos sacamos la mascarilla, efectivamente. Pero ahí viene el tema de los aforos, de que cuánto puedes recibir en un recinto.
El ejemplo del plebiscito no me parece muy aplicable porque finalmente el plebiscito fue súper ordenado y de hecho ayudó este tema de pandemia a que hagamos un ejercicio ordenadísimo, facilitando el proceso democrático, pero a la vez el tema sanitario, pero que no es aplicable a todos los rubros, porque no es aplicable en todas las formas, a lo menos masivas. Tenemos que mantener aislado esta variable comunitaria y pensar en los rubros que pueden funcionar de manera activa, como lo planteaba Eduardo, los delivery, por ejemplo, para mantener circulando la economía, los empleos. Es algo que ya viene a maltraer ya hace bastante tiempo. Recordemos que el cierre de la minera, a pesar de no ocurrir durante la pandemia, ya dejó a 1.000 familias sin empleo. Y la crítica la hago por su génesis, por el voto político de la ex autoridad de entonces. Entonces, cómo nos reactivamos me parece que es algo que tenemos que pensar, pero que no estamos en momento de aplicar aún porque finalmente las cifras no nos acompañan, a lo menos en uso hospitalario. Hernán, tu mirada, porque un poco lo decía Gabriel, lo que pasó en la mina invierno, pero también lo que está pasando ahora con algunas áreas, que en el fondo hay decisiones que tienen efectos en el corto, mediano y largo plazo. Y ahí pareciera ser que interesan a veces los efectos de corto plazo y no se ven los impactos en el largo plazo. Pasó en lo de la mina, pasó ahora en el tema de ser súper duro y diferenciar quienes podían desarrollar su actividad y quienes no, y no se vio que podía haber habido una mayor racionalidad a la hora de aplicar esa medida, con lo cual al menos habría menos quizá problema económico de muchas familias. ¿Cuál es tu evaluación al respecto y cuál es tu mensaje? Tú eres presidente de la comunal de la UDI, un partido importante dentro del gobierno. ¿Has tenido alguna espacio para poder de alguna manera hacer valer esta opinión o tus puntos de vista o el punto de vista de tu partido? Bueno, como yo lo voy a señalar en otras oportunidades, por lo menos la UDI comunal de Punta Arenas, tenemos esta mirada de apoyar lo que pensamos que hay que apoyar, y con fuerza, ¿cierto? Con pasión, y con la misma pasión decimos también que cosas que no nos gustan. Entonces, porque efectivamente hay que tener la libertad, la UDI es parte del gobierno, hay cosas que no me gustan, y lo voy a decir, el otro día hubo una reunión de Chile Vamos, ¿cierto?, con la Intendencia y el gobierno, y no asistí. Me dijeron, bueno, ¿por qué no asistes? Porque yo no voy a asistir, ¿cierto?, a un gobierno que no, a mi juicio, no ha ayudado, ¿cierto?, o ha dado la espalda a sus electores, a muchos de sus partidos. Por lo tanto, yo no voy a ir a apoyar, ¿cierto?, es decir, ahora tengo que darle mi apoyo cuando el gobierno que no me ha escuchado en oportunidades. Por lo tanto, seré crítico en lo que tenga que ser crítico, lo que me parezca que tengo que ser crítico. Y ustedes hablan de la intendencia actual, de intendente actual. Sí, la verdad es que pareciera que se asumió otra vez un mutismo, que estaba el intendente anterior, parecía que íbamos a tener una nueva, y no se está viendo. Ahora, como UDI comunal, la verdad que no tenemos ninguna creencia y no nos invitan a nada, así que me siento incluso con mayor todavía libertad para decir lo que pienso. ¿Y los Ceremis que son de la UDI tampoco tienen canales de comunicación con ustedes como para también de los Ceremis hacer valer un punto de vista? Porque la importancia de los partidos políticos es esa, o sea, en el fondo por algo tienen mandatarios y la idea es que sean representantes hacia el gobierno y ejecutores de las políticas del gobierno que lo sustentan. ¿En eso tampoco hay comunicación? Lo que pasa es que eso se maneja a nivel de directiva regional, ya no comunal, y por eso es que también mi pretensión hoy día es levantar una lista, porque tenemos elecciones en la UDI en diciembre, el próximo mes, y mi intención es levantar una lista regional, ¿cierto?, con la presidencia regional, para cambiar, para darle una nueva dinámica a la UDI, que creo que, en mi juicio, alguna cosa está fallando en la región, ¿cierto? Así que estamos también, para que la gente sepa, en este empeño de levantar una lista regional y postular, ¿cierto?, tratando de regenerar también la política. La idea sobre regenerar la política es desterrar las malas prácticas,
y hablarle de cara tanto a las personas como a los militantes, ¿cierto? Y si ese empeño no va bien, espectacular. Si no va mal, bueno, habremos, como dice mucha gente, me ha llamado, me escribe, Hernán, muramos con la bota puesta porque aquí tenemos que regenerar la política, ¿ya? Respecto al plebiscito, lo que yo lo he dicho muchas veces, o sea, si tú encierras, entre comillas, cerrar presupuesto, a 4 u 8 personas en una sala de clase como vocal de mesa, y te dicen que eso no le va a pasar nada a ellos, ¿cierto? Porque hay que recordar que el funcionamiento de la mesa fueron 12 horas, más el conteo, por lo menos tenía 2 horas, o sea, tenía como 14 horas, y te dicen que no va a pasar nada, porque yo no estoy hablando de la gente que se movilizaba, que bueno, pero sin embargo no puede ir a comprar, sin embargo un comercio tiene que estar cerrado, ¿cierto? Y puede tener el aforo de 2, 3 personas al mismo momento, ¿cierto? Una cordonería, la peluquería, el salón de belleza, el que vende, y dicen que no puede. Entonces, yo recuerdo haber discutido, no sé si en este programa, nuestro, con el presidente del colegio médico de acá, ¿cierto? Que decía que ir al plebiscito no había ningún problema. Y sin embargo, él ha sido uno de los mayores impulsores de que la gente esté encerrada, como las cuarentenas, digamos. Pero para el plebiscito decía que no pasaba nada. Entonces, a ver, algo está pasando, algo que no calza, y la gente se está dando cuenta que no calza, que el sentido común te dice que no puede ser que una persona, las 4 personas las encierren en hacerle clase, 12, 14 horas, que no se va a contagiar, pero tú no puedes ir a una cordonería, una peluquería no puede abrir, y tener 2 personas adentro, comprar y se van, y no puede hacerlo. Y mientras la ciudad se está hundiendo, mientras el comercio, ¿cierto?, va languideciendo, y la autoridad no está haciendo nada. Y a mí me da una pena enorme, la verdad es que pasar por el centro y ver, porque fíjate, antes tú veías que estaba cerrado, pero con las cosas adentro. Ahora ya cerraron y la gente, los locatarios se fueron. O sea, se fue, el pequeño empresario ya se hundió, el trabajador, 1 o 2 trabajadores que tenía, ya no va a encontrar trabajo, y nos siguen diciendo que tenemos que estar en cuarentena. Pero sí que para el plebiscito sí podían tener encerrado en una sala de clase a 4 o 6 personas. O sea, sigue diciéndose, estoy de acuerdo, sigue diciéndose que hay que estar en cuarentena, pero también no se está dando ninguna ayuda real de parte, en este caso, del Estado, precisamente para esas familias que tú bien graficaste, Hernán, que perdieron el trabajo, que se cerraron esos emprendimientos y que hoy día tienen un problema real. O sea, esto no es teórico, es un problema real. La cesantía en la región es 3 veces más hoy día, según cifras del INE, de lo que era un año normal. En eso, Eduardo... Dale, Hernán. ¿Se acuerda que se denostaba tanto a ministro Mañalich, ¿cierto? Cuando decía que las cuarentenas no servían, no estaban sirviendo las cuarentenas, ¿cierto? Y no, que se tiene que ir, que es lo peor que le ha pasado. Y Argentina, que estuvo en cuarentena desde marzo hasta hace poquito, que empieza a abrir, ¿cierto? Los casos suben y suben. Y Mañalich ya dijo que las cuarentenas no funcionaban y sin embargo fue crucificado. Entonces, hay que reflexionar sobre esas cosas. Eduardo, nos está quedando 1 minuto a cada uno. Tu reflexión respecto a lo que hemos conversado en el día, o tu mensaje quizás quisieras decir. Bueno, yo creo que se requiere que todas las fuerzas vivas de la región, políticas, sociales, económicas, se pongan más creativas y pulsen a las autoridades, ¿no es cierto?, tomar decisiones, es decir, de alguna forma las presionen y las obliguen. Porque yo coincido efectivamente con muchas cosas las que acá se han dicho. Por ejemplo, efectivamente, el plebiscito, si se puede hacer un plebiscito, ¿por qué la gente no puede salir? El tema es la movilidad, porque en general en el plebiscito la gente salió y después se fue a sus casas. Yo no vi tanta movilidad. El problema que se produce cuando tú abres el comercio es que la gente empieza a deambular por la ciudad. Entonces, acabo de decirle a usted que tuve una conversación con mi hermano que está en Francia y que dice que allá también la cosa está más o menos complicada, pero que allá se le permite a la gente salir durante 1 hora o 2 horas al día, pero tienen que salir con mascarilla, y se les controla en la calle. O sea, si a alguna persona se le sorprende en la calle circulando sin mascarilla o que debiera estar en cuarentena, no se le manda para la casa, ¿no es cierto?, con poco menos que un palmotazo en la espalda. Porque el problema yo creo que acá es crear conciencia de que esta pandemia puede matar gente, no que puede, mata gente. Y sobre todo las personas que tienen alguna dificultad médica o que son personas adultos mayores. De manera de que el llamado a la responsabilidad social es algo que yo creo que tiene que inculcarse a través de una campaña fuertísima por parte de la autoridad
para crear precisamente conciencia de que hay que cuidarse y que hay que cuidar al resto. Pero efectivamente yo creo que la cuarentena ya no tiene ningún efecto real, ¿no es cierto? Yo salgo de repente un par de veces a la semana pidiendo los permisos que corresponden y tú ves la cantidad de vehículos que anda circulando y la cantidad de gente que anda circulando en las calles. Así que yo creo que por ahí debiera ir el tema, Jota. Gabriel, tu reflexión en el minuto que nos está quedando. Insistir en que no se ven casos, a lo menos en la opinión pública, de que se hayan contagiado en la fila de algo o en la locomoción pública. Los casos son identificados y de donde vienen son contactos sociales. Esas variables debemos mantenerla aislada, la del contagio comunitario. Si es que empieza a brotar por ahí, vamos a estar en serios problemas porque es exponencial lo que crece y vamos a complicar mucho más a nuestro sistema hospitalario. Yo creo que la gente, todos tenemos ya la conciencia de que tenemos que andar con mascarilla, lavarnos las manos, se ha repetido tantas veces y estamos súper conscientes de eso, así que pensar en un nuevo estadio, en una nueva fase más propensa a la normalidad, tiene que ser algo bien madurado, para no ponernos en riesgo. Hemos estado un año al límite, los equipos sanitarios también deben estar bastante estresados por eso, así que un llamado a la paciencia, a mantenernos en esta situación y que efectivamente el tema económico pueda salir adelante con buenas medidas estatales. Pues bien, con Gabriel Vega, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira, hicimos pauta semanal. Esperamos que este fin de semana tengan un buen descanso, que podamos salir pronto, que las cifras bajen para poder terminar con esta cuarentena, que no solo nos está afectando en términos de la salud, sino que también en el nivel de angustia quizá de poder salir a disfrutar, a caminar, a contemplar un poco la naturaleza. Y creo que esos son también elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de impartir alguna de las medidas. Solidarizar con los que le están pasando mal y exigir una vez más al gobierno una mayor proactividad, una mayor capacidad de empatía y medidas regionales para poder hacer eco un poco a la demanda que están demandando las personas que sobre todo hoy día han perdido su fuente laboral, que lo están pasando mal y que se ven sin salida y sin una ayuda real y concreta de parte de quien debiese ser en estos tiempos de crisis el brazo amigo, la mano amiga para resolver, que es el Estado. Que tengan un buen fin de semana. Fue Pauta Semanal. Hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Pauta Semanal.